Mis hermanos, es una bendición volverlos a saludar. Hoy Dios nos ha dado la bendición de culminar un año ya más, pero paso acá de manera especial para dar la cordial bienvenida a mis hermanos, y tenemos acá algunas visitas y quisiera darles la cordial bienvenida. Tenemos a la familia de León. Hermanos, qué bueno verlos, bienvenidos. Levantemos nuestras manos, hermanos, en señal de bienvenida. Dios les bendiga. También tenemos acá otra visita más, Gilberto Hernández, familia de la hermana Raquelita. Dios le bendiga, es un gusto tenerlo acá con nosotros. Y también, no sé si es su esposa, su hermana, pero también nos da gusto tenerla. Es su hija. Bueno, yo soy nuevo aquí, hermanos, pero los que ya tienen años ya conocen a la familia hermana Raquelita. Bienvenido a la hermana, Dios la bendiga, qué bueno tenerla acá con nosotros. Si no hay nadie más por ahí, también nos alegra ver acá la esposa de nuestra hermana Guillermina, bienvenido. Qué bueno verlo también, Dios le bendiga. Y para los que van entrando, hermanos, pues también bienvenidos. También nos da gusto ver a la familia de la hermana Martita, su hijo, qué bueno verlos allá atrás. Bienvenidos, mis hermanos. Yo creo que de ahí todos somos de casa, así es que seamos bienvenidos, mis hermanos, y Dios les bendiga. Aprovechando, hermanos, el tiempo, quiero explicar que algunas familias desde hace 15, 20 días me habían dicho: pastor, lo sentimos mucho, pero para Año Nuevo nos vamos a visitar a la familia en los departamentos, y algunos pues se fueron, pero no por no querer estar, sino porque hay familia y tienen el privilegio de visitarse una vez al año o en tiempos especiales. Y yo quisiera, mis hermanos, que también tomemos en cuenta a mis hermanos que no están, para orar por ellos, que sabemos que en la Navidad varias familias se hicieron presentes, casi se llenó el templo. Ahora nos hacen falta varias familias, pero qué bueno que en medio de todo pues hay familias que son permanentes acá en la ciudad, y qué bueno tenerlos, mis hermanos. Y quiero compartir con cada uno de ustedes esta porción de la palabra del Señor para poder reflexionar y aprender un poco de ella. Por favor, los que tienen sus Biblias, quiero suplicarles a que se pongan de pie y vamos a buscar este pasaje muy conocido de la palabra de Dios. Vamos a leer unos versículos. El Evangelio de San Juan, mis queridos hermanos. Para los que tienen sus Biblias, quiero suplicarles a que se pongan de pie y vamos a leer en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 1. Versículo 15 al versículo 18, para poder entender el contexto. En el Evangelio de San Juan, en su capítulo 1, versículo 15 al 18, nos dice de esta manera: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Hoy, pensando en esta porción de la palabra del
Señor. Quiero compartir con ustedes, mis hermanos, pensando ya en el privilegio que Dios nos ha dado de terminar un año más. Y quiero llevarles de manera especial para que reflexionemos un poco en el versículo 16, respetando el contexto de este capítulo, para aprender de la palabra de Dios. Y nos dice de esta manera: porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Hoy quiero compartir con ustedes este tema, la revelación de la gracia divina. Sobre este tema quiero compartir con cada uno de ustedes. El trabajo en la construcción, en la carpintería, en la agricultura, en la educación, lleva un proceso de aprendizaje para que el maestro pueda ver a su alumno con un nivel ya muy bueno para poder desarrollarse en la sociedad. Podemos aprender eso en términos humanos porque así vivimos los seres humanos. Cada uno de nosotros tenemos que entender que las cosas no se dan en un solo evento, dos eventos o tres eventos en la vida, sino en grandes momentos que se hacen miles y miles pequeños momentos de la vida para que nosotros recordemos que algo está sucediendo en esos momentos tan diminutos que a veces no le ponemos importancia. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos para que nosotros meditemos en esta preciosa noche sobre la revelación de la gracia divina. Dios, a través de su palabra, quiere enseñarnos tres grandes verdades para que nosotros aprendamos a reflexionar en ella. Y notemos lo que dice la palabra del Señor para aprender una primera verdad sobre la revelación de la gracia divina. Versículos 1 y versículo 2, noten lo que dice la palabra de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Cuando nosotros aprendemos sobre la revelación de la gracia divina, tenemos que entender que la primera verdad que nos presenta la palabra de Dios es que revela la naturaleza cristológica. Si revela la naturaleza cristológica, esto quiere decir que Dios demanda al hombre de fe para que entienda la naturaleza de Dios Hijo, para que entienda la naturaleza de la segunda persona de la Trinidad. El verbo resalta la existencia eterna del verbo. Jesucristo, antes que existiera el universo, la segunda persona de la Trinidad siempre existió, siempre fue. Esta palabra se utiliza en contraste con la expresión fue hecho y fueron hechos. En el versículo 3, que apunta hacia un comienzo definido en el tiempo, debido que el tema de Juan es Jesucristo como Dios eterno y segunda persona de la Trinidad. Él no incluyó una genealogía como lo hicieron los otros escritores cuando pensamos en Mateo, Marcos, cuando pensamos en Lucas en términos humanos, sino empieza con algo sobrenatural que muchas veces el hombre le cuesta entender por no entender quién es Jesucristo. Si los otros evangelios presentan la genealogía de Jesús en términos humanos, ahora Juan lo hace en términos de la deidad, en términos de su eternidad, en términos de que Dios a través de Cristo Jesús nos llega a enseñar para que nosotros aprendamos quién es Jesucristo, de dónde viene Él. Si la mente humana no puede percibir esta gran verdad, entonces no ha entendido quién es Jesucristo. Pero Jesucristo es el eterno. Jesucristo ha coexistido siempre con el Padre. Y entonces la palabra de Dios utiliza varias fracciones para que nosotros aprendamos esta gran verdad, que la revelación de la gracia divina revela la naturaleza cristológica. Juan prestó el uso del término verbo, no solo del vocabulario del Antiguo Testamento, sino también de la filosofía griega.
en la que este término era en esencia impersonal y aludía al principio racional de la razón divina. Esto nos hace reflexionar y detenernos un momento, que incluso la palabra sabiduría para Juan solo nos hace recordar que en el Antiguo Testamento, hablando sobre lo que son las doctrinas de la teología cristiana en el Nuevo Testamento, solo nos está llevando a pensar cómo sucedió esto en el libro de Génesis, en su capítulo 1, versículo 1 al versículo 3. Cuando nosotros pensamos en los primeros versículos del libro de Génesis, nos damos cuenta a qué se está refiriendo acá Juan, para que nosotros entendamos la naturaleza de Jesucristo. Y entonces, mis hermanos, la palabra del Señor nos recuerda que donde la palabra de Dios es su expresión, cada uno de nosotros debemos de entender, mis hermanos, que Jesucristo es la expresión de Dios Padre. Jesucristo es la expresión de la palabra de Dios. Jesucristo nos lleva a reflexionar de que Dios tenía planes para la humanidad, para que Dios se diera a conocer a la humanidad a través de Cristo Jesús. Por lo tanto, el uso de la palabra en la filosofía griega no es el único contexto del pensamiento de Juan, sino va más allá para poder enseñar a judíos como a griegos para que entendieran la naturaleza de Jesucristo, porque la revelación de la gracia divina revela la naturaleza cristológica. En sentido estratégico, la expresión del verbo sirve como puente conceptual y lingüístico que no solo alcanza a los judíos, sino también a los griegos que no entendían el evangelio. Juan eligió este concepto tanto para judíos como para griegos, porque estaban muy familiarizados con estos términos. Otra expresión que podemos ver en todos los versículos que tenemos en su contexto, también utiliza la expresión que está en el seno del Padre. Esta expresión denota la intimidad, amor y conocimiento mutuo que existe en Dios a través de Cristo Jesús, y cómo había una armonía divina para que nosotros entendamos quién era Jesucristo antes que existiera la creación. Dado a conocer, cuando nosotros vemos esta otra expresión en todo el contexto de los versículos del capítulo 1, podemos nosotros meditar que los que se dedican a la Biblia con mucho tiempo para examinar cada detalle, los teólogos, cuando nosotros vemos esta parte donde ellos distinguen el término exégesis o interpretar de esta palabra, lo que Juan quiso decir, que todo lo que Jesús es y hace, interpreta y explica quién es y qué hace Dios. Esto es lo que hay aquí de fondo, para que nosotros entendamos, mis hermanos, por qué razón la palabra de Dios nos está enseñando que la revelación de la gracia divina revela la naturaleza cristológica. Y mis hermanos, esto nos debe de detener para que nosotros podamos ver lo que hoy la palabra del Señor nos está enseñando sobre la naturaleza cristológica. Él siempre ha existido. No ha habido un momento en que Él no ha existido. Él es antes que el tiempo. Nuestra mente no logra entender eso porque somos seres humanos. Pero el Señor es el que creó el tiempo. Y nosotros, cuando meditamos en la Escritura, tenemos que entender esta primera verdad, que la revelación de la gracia divina revela la naturaleza cristológica. Y esto es hermoso para que nosotros crezcamos en nuestra fe, para que nosotros podamos darnos cuenta cómo Dios obra a través de su palabra, que impacta el corazón de los seres humanos, de aquellos hombres que caen rendidos a los pies de Cristo, porque se dan cuenta que Él es parte de la deidad, que Él es Señor de señores y Él es Rey de reyes. Pero hay otra verdad que nos enfoca la palabra del Señor. Quiero que noten lo que dice
en el versículo 3, ahí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, para poder contextualizar y armar las ideas. Noten lo que dice el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando aprendemos sobre la revelación de la gracia divina, la segunda verdad que podemos encontrar es que también revela el origen de la creación. Claro que las teorías humanas abundan, las aproximaciones de los científicos abundan. Algunos apuntan que la Tierra empezó hace tantos millones de años, 100 millones, 150, 500 millones. La filosofía humana está en esos términos humanos, porque no logran entender lo que acá enfoca la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor nos está enseñando que la revelación de la gracia divina revela el origen de la creación. Ahora, esto es importante para las convicciones del hombre de fe, porque si el hombre de fe no se hace de la palabra del Señor, puede caer en un relativismo de aproximaciones donde empieza a contradecir la palabra del Señor. Pero en medio de este contraste, si revela la naturaleza, el origen de la creación, si revela el origen de la creación, tenemos que entender que todas las cosas, si por Él fueron hechas, Jesucristo fue el agente de Dios, el Padre, que participó en la creación de todas las cosas en el universo. Desde antes de la creación misma, tenemos que entender que por esta razón es que el libro de Génesis nos enfoca de una manera con la palabra Elohim tan especial, la palabra Dios que se utiliza en plural y no está en singular. Y esto nos hace ver que la forma como se expresa el libro de Proverbios en cuanto a la sabiduría de Dios y la palabra personificada de Dios siempre está apuntando a Jesucristo. Y esto nos ayuda a comprender entonces que Él fue parte de todo lo que ha sido creado. Todas las cosas se refieren a todo el universo para indicar que salvo Dios todo lo que existe fue creado y que nada salvo Dios existe desde la eternidad. Por Él fueron hechas. Como en otros lugares de la Escritura se afirma que Dios Padre llevó a cabo su obra de creación por medio de la acción del Hijo, por medio de la palabra expresada. Este versículo desmiente cualquier sugerencia de que el verbo, o sea, el Hijo en términos de deidad, fue creado en algún momento, porque no es lo que enfoca la Biblia. Más bien lo que la Biblia dice es que el Hijo creó todo lo que existe. Juan declara que nada se creó de esa manera sin Él. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho si no fuera por Él, por Jesucristo. Juan tenía en mente dos pensamientos al escribir este pasaje. Estaba pensando en el tiempo antes que Jesucristo viniera al mundo en cuerpo, pero también tenemos que entender que el Logos de Dios había estado activo en el mundo desde el principio del tiempo. La palabra creadora y dinámica de Dios había hecho que el mundo llegara a existir al principio, y desde entonces cada uno de nosotros tenemos que entender que siempre había sido la palabra, el Logos, la razón de Dios. Y lo que ha mantenido el universo como un conjunto ordenado al ser humano, tenemos que entender, mis hermanos, que la palabra de Dios nos enseña que Dios sustenta su universo y lo sustenta con el poder de su palabra, que está muy relacionado a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si la humanidad hubiera tenido sentido para verle, para ver al Logos, siempre podría reconocerle en el universo si tan solo hubieran sido hombres de fe. Pero fue lo contrario. La expresión en el contexto del capítulo dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos y llamados hijos de Dios.
Esto nos ayuda a entender que aunque el pueblo judío, muchos de ellos leían las escrituras y estaban al tanto de las escrituras, pero que estaban cegados de la forma como Dios se iba a manifestar en carne para que el hombre pudiera entender que Él venía para la redención del mundo. Y ellos no lograban entender, no lo miraban como el ser que crió todo lo que existe, sino más bien lo vieron en términos terrenales y humanos, en términos de poderes terrenales, y no entendieron lo que estaba sucediendo en el momento. Entonces la palabra del Señor nos está enseñando, mis hermanos, que la revelación de la gracia divina revela el origen de la creación. Tenemos que respetar a la ciencia, a los científicos, pero una cosa es respetar y otra cosa es compartir. Tenemos que tener convicción a la luz de la palabra de Dios. Lo cierto es que los que criaron, estaba leyendo los folletos de cómo inició la historia del carbono que mira en el tiempo. Pero lo interesante es que de acuerdo a sus criadores, solo puede tener una certeza aproximada de unos cuantos años y que no pasan ni siquiera 1.000.000 de años. Esto quiere decir que los que lo crearon, ni aún ellos, pasándose del 1.000.000, porque solo dice más o menos de 1 a 30, 40 mil años, tiene certeza. Pero de ahí en adelante ya solo es una aproximación. Investigando sobre quiénes fueron los creadores de esto, sobre el carbono que usa el mundo científico. Por eso es que el mundo de la ciencia está enloquecida. ¿Por qué? Porque todo es una aproximación, un tal vez, un quizás, un quién sabe. Ahora la palabra de Dios nos dice de que la revelación de la gracia divina revela el origen de la creación. Es contundente. Dios dijo y fue hecho. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. O lo creemos o no lo creemos. O nos hacemos de la palabra de Dios o nos hacemos del mundo de la ciencia. Pero la palabra de Dios va a demandar a los hombres de fe cuáles son sus convicciones para que comprendan que la revelación de la gracia divina revela la naturaleza cristológica, sino también revela el origen de la creación. Dos grandes verdades que nos está presentando la palabra del Señor. Revela la naturaleza cristológica, revela el origen de la creación. Pero quiero terminar con cada uno de ustedes lo que dice el versículo 4 y versículo 5 para poder amarrar el pensamiento que hay en el capítulo. Y noten lo que dice la palabra del Señor. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Notemos que dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cuando nosotros nos detenemos a este otro versículo, podemos entender, mis hermanos, otra gran verdad: que la revelación de la gracia divina también revela la naturaleza de la vida eterna. Si revela la naturaleza de la vida eterna, esto nos ayuda a entender que Juan está utilizando dos palabras para dar esta enseñanza. Utiliza la palabra vida y utiliza la palabra luz. Y cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, estas dos palabras que utiliza el evangelista, que empieza y termina en su libro con el uso de estas palabras, es hermosísimo. Lo que nos está diciendo es que en Jesús está la vida. En Jesucristo está la vida. Es un pesar que las personas no quieren venir a Jesús para tener la vida y la tengan en abundancia. Vida quiere decir sencillamente que es contraria de destrucción, de condenación y muerte. Lo que significa vida es para llevarnos a la reflexión que la palabra vida y vida en abundancia es contraria a destrucción, a condenación y a muerte. Desde ese contexto utiliza esta palabra, vida. La pregunta acá: ¿y por qué destrucción? ¿Por qué condenación? ¿Por qué muerte? Porque la palabra de Dios nos revela
que el diablo solo vino para matar, para hurtar y para destruir. Ahora Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y esto nos ayuda a comprender que cada uno de nosotros debemos de meditar en la palabra del Señor. Dios envió a su Hijo, según Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Noten la última fracción como lo dice: no se pierde, mas tenga vida eterna. Vida. Es interesante cuántas veces utiliza el evangelista la palabra vida en todo el libro, que nos da grandes lecciones en su contexto de uso. Para que nosotros entendamos, mis queridos hermanos, que la palabra vida sencillamente es contrario a destrucción, condenación y muerte. A veces el hombre es tentado para utilizarlo nada más en términos de vida temporal en la experiencia del ser humano. Pero la palabra vida está en este contexto, en el contexto de que es contraria a destrucción, a condenación y a muerte. Para poder entender las expresiones cristológicas, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y mis hermanos, la vida eterna tiene que ver con una calidad de vida, con abundancia y duración, de acuerdo a los propósitos de Dios Padre en Jesucristo. Podemos entrar en esta vida eterna creyendo en Jesucristo, que demanda de arrepentirnos de nuestros pecados, porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Todos se descarriaron, cada quien tomó su propio camino. Por eso es que la palabra del Señor lo utiliza desde este contexto. El impacto de la vida de Cristo en el hombre de fe es reflejado como luz en las tinieblas. Jesús decía: yo soy la luz del mundo. Pero también nos hace recordar que Jesús a sus discípulos les dice: vosotros sois la sal de la tierra. Para que nosotros entendamos que el hombre de fe que ha caído rendido a los pies de Jesucristo, el impacto de la palabra moldea todo lo que hay en su ser interior, en sus emociones, en sus actitudes, en su forma de pensar, para que sea un hombre de fe. Tenemos que respetar al mundo que piensa de diferente forma, pero el hombre de fe es llamado para tener convicciones a la luz de la palabra de Dios. Algo muy sorprendente es cómo el versículo 16 lo sintetiza todo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Entonces lo que está diciendo es que esta sobreabundancia de gracia dada a los creyentes con la iniciativa divina de que Él siempre ha sido el que ha iniciado desde el principio de buscar al hombre en sus delitos y pecados a través de su palabra, a través de la obra de su Santo Espíritu, quebrantándolo de pecado. Es para que nosotros recordemos que nosotros no fuimos los que buscamos a Dios, Él nos buscó primero. No fuimos nosotros los que amamos a Dios, Él nos amó primero. Para que el orgullo y la soberbia caigan ante los pies de Jesucristo, para que nosotros entendamos que usted y yo no somos don nadie. Solo somos pecadores redimidos por la gracia y la sangre de Jesucristo. Y si aquí estamos sentaditos es porque un día la gracia de Dios nos hizo entender que necesitamos de la preciosa sangre de Jesucristo. Y entonces la palabra del Señor nos está haciendo reflexionar a cada uno de los seres humanos. Dios está llevando un proceso de gracia que no se da en un evento, 2 o 3, pero sí con una gran verdad bíblica que inicia con el nacimiento de vida espiritual. Lo que Jesús le dice a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Si el hombre entiende lo que eso quiere decir, que empieza con reconocer que Jesús es Señor y Salvador y demanda de arrepentimiento y confesión de pecado al hombre, el hombre cuando se hace de esa palabra y cae rendido a los pies de Cristo,
El poder del Espíritu Santo lo constriñe de pecado. El poder del Espíritu Santo le hace ver quién es. Sos don pecador. Pero Jesucristo tiene todo el poder para perdonar tus pecados. El Espíritu Santo tiene todo el poder para poder redarguirte y darte cuenta que necesitas de Jesús. Y cuando nosotros vemos esta maravilla, entonces, hermanos, vamos a entender entonces que si la revelación de la gracia divina revela la naturaleza de la vida eterna, ni por más que los científicos se maravillen de los cielos con todo aparato sofisticado que tengan, ni por más que usted quiera ver toda la hermosura de la creación o de la naturaleza o de los lagos, de los ríos, e incluso del hombre mismo, que es la corona de la creación, son incomparables con lo que es esta persona que se llama Jesucristo. Y por eso la palabra del Señor, mis hermanos, nos está haciendo recordar de manera muy especial, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Entre más escuchemos su palabra por ser hombre de fe, entre más lo amemos, entre más le sigamos, entre más nos detengamos para examinar la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de la hermosura de su santidad. Nos vamos a dar cuenta de cómo Él obra en su gracia, ni aún sabiendo que nosotros merecemos la muerte, pero de su gracia Él está esperando que los hombres caigan rendidos a sus pies para que gocen de esa gracia hermosa, bendita, eterna. Y cada uno de nosotros, Dios está llevando un proceso de gracia, no solo en un evento, 2 o 3, cuando hay una conversión auténtica, en todas las áreas de la vida y a cada segundo de la vida algo está pasando. Y ni aún en los desniveles de la vida espiritual. Cuando Pedro quiso negar a su Señor, ni por más que lo quiso negar en los momentos más difíciles, lo que brotó de las palabras de aquel hombre que reconoció a Pedro, le dice: hasta en tu forma de hablar se te conoce que sos seguidor de Cristo. Ni por más que lo quería negar, porque era un auténtico cristiano, que en su flaqueza él se estaba dando cuenta que algo estaba mal, y cuando llegó el momento en que saliera a luz, cuando cantó el gallo, lo primero que hizo es confesar, pedir perdón. Eso es evidencia de que un día él nació de nuevo, porque el hombre cristiano no es perfecto, sino llamado a la perfección. Y cuando la gracia de Dios se está moviendo en su vida, en todas las áreas de la vida, Dios está moldeando sus sentimientos, pensamientos y acciones para que nosotros comprendamos que es la misericordia de Dios. Eso quiere decir que si en el año 2022 se le escaparon 20,000 malas palabras, vaya examinando si ya se redujo a 10,000 o a 5,000 o a 2,000, porque la gracia de Dios se está moviendo en su flaqueza. Si le gusta maldecir al prójimo, vaya dándose cuenta si terminó el año 2022. Si de verdad el año pasado eran 3,000 y ahora ya son 1,500, pues qué bueno, ahí se está viendo la gracia de Dios. Pero si está aumentando, tenga cuidado, porque es posible que no ha entendido la gracia del Señor, porque la gracia de Dios se está moviendo en cada segundo de nuestra vida. Y eso es lo que acá quiere decir la palabra del Señor, mis hermanos, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿De qué sirve terminar un año con 20 millones de dólares si terminamos con 30,000 maldiciones? No sirve para nada. El Señor nos está llevando a la reflexión para que nosotros podamos darnos cuenta cómo está nuestra vida espiritual, qué está sucediendo en el fondo de nuestro corazón, cuánto amamos, cuánto perdonamos.
ver la belleza de Jesucristo, ver la hermosura de su santidad, ver su bendita palabra, cuánto nos corrige. Es lo más hermoso para poder terminar un año 2022 y decirle: Jesús, gracias, de tu gracia estamos participando. Jesús, gracias, mi Jesús. Gracias porque de su plenitud tomamos todos, y gracias sobre gracia estamos tomando, y gracias porque se está evidenciando en mi vida, porque ahora amo más, perdono más, sirvo más, evito más los conflictos. A eso se refiere la gracia de Dios. Y el año 2022 podemos nosotros hacer una reflexión para poder decir cómo terminamos este año. ¿Cómo lo terminamos? No solo son 2, 3 eventos en la vida, no. Son miles de pedazos a cada día que Dios está tratando en todas las áreas de nuestra vida para que aprendamos a caer rendidos a los pies de Jesucristo. Porque es lo que la palabra del Señor nos ha enseñado, que la revelación de la gracia divina revela la naturaleza cristológica. Pero también, mis hermanos, nos hace reflexionar que revela el origen de la creación y revela la naturaleza de la vida eterna. ¿Qué evidencia hay de vida eterna en nuestra vida? ¿Cuánto de esa abundancia hay en nuestra vida? Ahora, si terminó el 2022 y venimos delante de Él solo por cosas temporales, estamos equivocados. Porque la palabra vida, la palabra luz, está en relación a lo que es el pecado. Mis queridos hermanos, qué hermoso terminar el 2022. Gloria al Señor. Pero el Señor nos demanda reflexionar qué hicimos el 2022. ¿Cuánto de nuestros dones y talentos le dimos? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto nos gozamos en meditar en la bendita palabra de Dios? ¿Cuánto vimos de su santidad, de su majestad, de su belleza en la palabra de Dios, más que ver el sol y la luna? Si bien es cierto, son cosas hermosas que Dios creó, pero tenemos que entender que la belleza de la santidad cristológica nos demanda para reflexionar cómo está afectando nuestra vida. Yo quiero terminar haciendo una pequeña invitación. Hemos aprendido 3 grandes verdades: que la revelación de la gracia divina revela la naturaleza cristológica, revela el origen de la creación, pero también revela la naturaleza de la vida eterna. ¿Cómo se da eso en nuestra vida? ¿Cómo hemos terminado el 2022? ¿Cómo nos hemos dado cuenta de que realmente Dios ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida? Mis hermanos, yo quisiera llevarles a esta reflexión. ¿Alguien le puede decir al Señor: Señor, perdóname, porque terminó el 2022 y fui muy alejado de tu palabra? Señor, perdóname, porque terminó el 2022 y no le di prioridad a tu palabra. Señor, perdóname porque terminó el 2022 y mis talentos y dones, mi relación contigo estuvieron no en los niveles correctos. Mi pasión por tu palabra, Señor, fue irreverente. No me apasiona tu palabra, no me toca tu palabra. Cuando algo de eso está en su vida es que hay orgullo, soberbia, y de nada sirve terminar un año si seguimos arrogantes a la palabra de Dios. Hermanos, la revelación de la gracia divina revela la naturaleza
de la vida eterna. ¿Cómo se da eso de vida en abundancia en nuestra vida? Alguien le quiere decir a Jesús: perdóname, Jesús, yo quiero orar por usted. Alguien que le dijera a Jesús: Jesús, perdóname, terminó otro año, y muchas cosas no caminaron bien. ¿Alguien gusta levantar su mano? Yo quiero orar por usted. ¿Alguna manita? Qué hermoso es terminar el 2022 pero en victoria, viendo cómo la gracia de Dios se movió en nuestra vida. Más reverencia a su palabra, más pasión por su palabra, más servicio, amar a Dios, amar al prójimo, vivir en santidad. ¿Alguien en esta preciosa noche, antes de orar? Si no lo hay, vamos a darle gracias a Dios por el 2022. Pero empieza el 2023 y esos miles de pedazos que hay de desgracia en nuestra vida, lo maravilloso que podemos ver es que Dios lo puede llevar a su hermosura, a su santidad, que glorifique su nombre, que honre su nombre. Quiero suplicarles a que inclinen su rostro y vamos a orar por el año 2022 para dar la bienvenida al 2023, pero con la responsabilidad de lo que hoy la palabra nos ha enseñado, que la revelación de la gracia divina revela la naturaleza cristológica, revela el origen de la creación, pero también revela la naturaleza de la vida eterna. Y esa vida en abundancia es lo que Dios quiere en nuestras vidas para el 2023. Inclinen su rostro y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en medio de nuestra flaqueza tú sigues obrando en nuestra vida. En medio, Señor, de nuestra debilidad tú sigues tratando con nosotros. Padre, tu iglesia es tuya. Tú la has ganado con la sangre preciosa de tu amado Hijo. Señor, vivimos en victoria por la victoria de tu hermoso Hijo, pero que nos demandas de todo lo que hoy hemos aprendido para que tú seas glorificado en nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Que la gloria y la honra sea para ti y que en este 2023 que viene tú sigas siendo glorificado en nuestras vidas para caer rendido a tus pies. En el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y feliz año 2023.